Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 12 minutos. Se cumplen 12 días del paro minero en el Bajo Cauca y en las últimas horas se han registrado alteraciones al orden público y las autoridades están tratando de retomar el control allí. Alfonso Cárcamo, ¿cómo está el panorama en este momento? ¿Qué se conoce de esa situación? Daniela, una tensa calma. Yo creo que esa sería una buena forma de describir lo que está pasando en el Bajo Cauca en estos momentos, porque en la tarde-noche de ayer pues fue diferente a todas las jornadas que se habían vivido del paro minero en esta última semana. Fue un poco más calmada, pero sí hubo mucha desazón porque no reiniciaron los diálogos con el gobierno nacional. Y es que recordemos que precisamente la gobernación de Antioquia le pidió al Ministerio de Minas no sentarse en la mesa a negociar con los mineros hasta que no cesen las acciones violentas, hasta que no cesen los saqueos a establecimientos comerciales, y así fue efectivamente, y por eso pues la gobernación también ha dicho que es un buen momento para empezar los diálogos debido a que hay otra nueva situación que está empeorando el panorama y tiene que ver con los jóvenes y con los colegios. Más de 27.000 niños y jóvenes no están pudiendo asistir de manera normal a los colegios debido a este paro minero, y desde la gobernación, pues la Secretaría de Educación está pidiendo ya una solución efectiva para esa problemática. Pero ya llevamos 2 días donde el 100% de los estudiantes del Bagre están todos en modalidad semiescolaridad. Esto quiere decir que no están pudiendo atender a las instituciones educativas y además de eso no están recibiendo la alimentación escolar. Además de eso, pues por las interrupciones en las vías y además por miedo de los padres de familia, tenemos un 50% de los estudiantes de Caucasia que están en la misma situación. Y para seguir hablando de esta grave situación que deja el paro minero en Antioquia y parte de Córdoba, estamos a esta hora en contacto con Johan Esteban Pamplona. Él es representante de los mineros en el departamento de Antioquia. Y le queremos preguntar, el gobierno en las últimas horas se abstuvo de reiniciar los diálogos con ustedes a la espera de que se levanten las protestas. ¿Van a levantar las protestas? Muy buenos días. Muy buenos días. Nosotros nos han comunicado que el día de hoy a las 9 de la mañana en la Universidad de Antioquia, acá de Caucasia, se reanudarán las negociaciones con el gobierno por parte de la mesa de los mineros. ¿Cuáles son las exigencias que ustedes tienen justamente para levantar esta protesta ahora que se van a dialogar con el gobierno nacional? Las exigencias han sido las mismas desde el año 2024. Ya el gobierno se ha comprometido con la mesa de mineros a una serie de propuestas, la formalización de las medianas y pequeñas minerías. Estamos buscando en este momento el acercamiento del gobierno para la garantía de derechos fundamentales de las personas que trabajan en el sector minero, conociendo que el sector minero en el sector del Bajo Cauca supera más del 96% de la economía local. Entonces, en ese orden de ideas se busca el acercamiento con el gobierno para lograr estandarizar, individualizar y legalizar todas esas familias mineras que trabajan en ese sector y que se les den las garantías mínimas fundamentales. Ya esos acuerdos han quedado desde el año 2024, hay una serie de compromisos reconocidos por el gobierno y se busca que hoy se reiteren y se remuevan esos compromisos de años anteriores con el fin de salvaguardar los derechos de estas personas. Hay algo importante que se ha venido denunciando en las últimas horas, y es que por medio de audios estarían amedrentando a los camioneros en medio de este paro minero, que necesitan asustarlos, quemar los vehículos para que sientan más la presión. ¿Qué tan cierto es esto? Ese tipo de comunicado primero es novedoso por parte de la mesa. Nosotros en este momento hemos siempre sido muy públicos a la hora de nuestro actual. Incluso ayer en noticias locales se ha demostrado que la mesa se ha desplazado a puntos en este momento de control de estos paros. Nos hemos tratado de comunicar con los jóvenes, darles en este momento un conocimiento de carácter constitucional. Les hemos dicho, venga, las manifestaciones son respetando las vías de acceso de primera línea de suministros, el acceso a estos canales de control de emergencia. Tenemos en este momento que evitar los actos que sobrepasen lo que es la manifestación pacífica, y la mesa se ha encargado y ha tratado de encargarse de cubrir la mayor parte de control. El gobierno tiene que entender que es que el paro no es de la mesa. El paro es del pueblo, que ya lleva años y años de incumplimiento por parte del Estado y que están buscando un acercamiento. Pero cuando se sientan un sábado
que hay un paro, el gobierno mismo dice, el jueves nos reunimos, 4 días después se reúne todo el sector minero el día de ayer y tampoco llega el gobierno. Entonces no es que la población en este momento esté muy contenta con la ausencia total y estatal, y en ese orden de días sí buscamos que el gobierno se siente en la mesa y busque negociar con estas familias, no tanto con la mesa solamente es el vocero de muchos mineros y eso demostró ayer en el Coliseo de Caucasia, cuando reunimos todo el sector minero y se hacían las preguntas de carácter general, no es que la mesa module y decida si se sigue el paro o no, sino que se le pregunta a la comunidad, ellos quieren seguir el paro y todos gritaban con voz vociferante, continúen, continúen, continúen con el paro. O sea, que es decir, que carácter público, la mesa deja claro que nosotros estamos siguiendo la voluntad de los mineros y somos los voceros de ellos. ¿Y qué le responde a las autoridades que han dicho que detrás de este paro está el Clan del Golfo, que está movilizando altas sumas de dinero y que de hecho pues ya están ofreciendo recompensa por quienes están ocasionando este tipo de ataques a la fuerza pública, entre otros hechos de vandalismo? Las personas, el gobierno siempre ha mencionado y estigmatizado en este momento la manifestación social. Creo que en este momento el medio de control de la gobernación ha sido estigmatizar y ordenar en este momento una búsqueda selectiva de personas. Y cuando uno va y mira quién son esas personas como mesa, salen sus madres hablando de sus hijos, son en este momento unos estudiantes, el otro son mineros, el otro son incluso hasta profesores. Entonces cuando uno va y mira ese contexto, uno se da cuenta, bueno, ¿qué se está buscando acá? ¿Es reducir la voluntad del pueblo o simplemente no eso silenciar o generar miedo a la población? Ellos tienen que entender que la detención de 5 personas, 10, no va a parar lo que está viviendo en este momento la realidad de Caucasia y pretender que van a un sector donde salen 200, 300 personas, tacharlos como que hacen parte de grupos, cuando son pueblos que son de 500, 600 personas, pues ahí es donde realmente va el choque ideológico y en efecto el pueblo se siente aún más atacado. ¿Va a haber algún acto de voluntad, señor Pamplona, ahora a las 9 que comienza el diálogo con el gobierno nacional? ¿Se van a levantar algunos bloqueos para facilitar ese diálogo? Nosotros hemos tenido siempre la voluntad y es que nosotros no hablamos desde la comodidad. Nosotros nos encontramos acá en el sector esperando a que el gobierno aparezca para poder darle solución definitiva a esto. Es que aquí en este momento los perjudicados es la población. O sea, es la población, el sector, las familias que están buscando defender con esto. Nosotros podemos hablar desde la comodidad de nuestras casas y nuestros dispositivos, pero la gente de aquí es la que está sufriendo ese vejamen. Y lo que estamos esperando es que el gobierno por fin tenga la posibilidad de acercarse con la mesa a negociar, para cesar definitivamente el paro. Si nosotros es por nosotros, hoy mismo se cesa el paro. Hemos cambiado unas propuestas, han sido un poco más flexibles, no estamos buscando que se dejen de aplicar normas, que se dejen de aplicar decretos, hemos facilitado totalmente la noción del gobierno justamente porque buscamos que en definitiva el paro se cese lo más rápido posible. Pues ojalá se llegue a un acuerdo, señor Pamplona, es el representante de los mineros en el departamento de Antioquia. Muchas gracias. Gracias. 6 de la mañana, 39 minutos. Volvemos a hablar del paro minero que completa 12 días en el Bajo Cauca, donde se han registrado bloqueos en las vías, quemas de llantas y serios problemas de orden público. El gobierno incluso reiteró recientemente la voluntad de establecer nuevamente una mesa de diálogo y nos conectamos a esta hora con el viceministro del Interior, Gabriel Rendón. Viceministro, bienvenido. Muy buenos días para todos los que nos ven y nos escuchan en esta mañana aquí en Bogotá. Bueno, viceministro, más temprano, hace algunos minutos, estábamos conversando con alguno de los líderes de este paro minero y él nos estaba diciendo que nuevamente se van a sentar ahorita a las 9 de la mañana. ¿Cuál es esa propuesta que ustedes van a llevar a la mesa, esa estrategia para solucionar y levantar este paro que ya completa 12 días? Bueno, lo primero es que después de una serie de reuniones que hemos tenido el día de ayer, el Gobierno del Cambio ha planteado nuevamente la reunión hoy a las 9 de la mañana en Caucasia. Y afortunadamente luego el llamado de atención han cesado las acciones de vandalismo. Tenemos 2 bloqueos, pero por lo menos ya hemos dejado esas acciones negativas. Decirles que nosotros seguimos trabajando de una manera fuerte. Este Gobierno del Cambio ha formalizado aproximadamente un 40% más
mineros y mineras que otros gobiernos. Nosotros tenemos más de 10.000 hectáreas que se han venido revisando para esos procesos de formalización. Pero hay que hablar lo que estamos hablando de la pequeña y tradicional minería. Estamos revisando frente al tema de la mediana minería, pero algo que sí es claro es que esa gran minería que no está ajustada a los temas de la norma, pues es muy complejo abordarlo. Solamente les voy a dar unas cifras para que tengamos en cuenta de a qué nos enfrentamos. Por esa minería grande que no paga impuestos, Colombia pierde cerca de 38.000 millones de pesos al mes. Y hay una serie de preguntas que uno puede hacerse de unas inversiones, de unas máquinas gigantescas que hay allá. Son cerca de 150 maquinarias que básicamente tienen un precio aproximado de 17 millones de dólares. Yo se preguntaría quién está detrás de esa gran inversión. Claro, viceministro, y son puntos muy importantes los que ustedes están mencionando y que seguramente se van a discutir en esta mesa, pero quiero detenerme con el inicio de la respuesta que usted estaba señalando. Un innegociable o un punto que estaba poniendo el gobierno sobre la mesa era levantar los bloqueos o cesar la violencia. Esto ya está sucediendo en el Bajo Cauca antioqueño, porque es que lo que le entiendo es que ya pues algunos integrantes de este paro están cediendo a esa propuesta que ustedes hicieron. Sí, por lo menos yo he recibido informe por parte de la Policía Nacional. Hemos tenido, lamentablemente, al inicio de este paro, tuvimos 5 vehículos incinerados, como el que estamos viendo en las imágenes, algunas motos quemadas y otras cosas. Esto ya cesó. Tenemos 2 puntos de bloqueo que me dicen que están intermitentes y al menos ya hemos cesado la violencia en esas zonas. Hoy nos vamos a sentar junto con los alcaldes, la gobernación, un número nutrido del gobierno nacional, y con las y los representantes de los mineros a mirar a qué punto llegamos en acuerdo y salimos de esta situación. En medio de este proceso de llegar a un acuerdo, de poder levantar el paro, ustedes se mantienen en la búsqueda de esas 20 personas que publicaron en un cartel, personas que han participado en ataques a la fuerza pública, entre otros desmanes, e incluso ofreciendo recompensa por información que llevara a ellos. ¿Sigue esta búsqueda, viceministro? Eso fue una decisión de la gobernación de Antioquia. Nosotros respetamos la dinámica y la autonomía administrativa, en este caso por parte de la gobernación. Nosotros estamos muy enfocados a la protesta pacífica, no estamos de acuerdo en ningún momento y creo que las personas que han generado quemas de vehículos, quemas de moto o algún tipo de constreñimiento que esté por fuera del decreto 003, claramente deben ser investigadas y judicializadas. Pero digamos, este cartel es un trabajo que viene adelantando la gobernación de Antioquia, que respetamos pues nosotros desde el Gobierno Nacional de Autonomía Administrativa, y nosotros la idea es llegar a unos puntos para levantar la movilización el día de hoy. Sí, y seguramente por lo que usted nos dice y nos estaba comentando el líder minero más temprano, pues van por buen camino, pero quiero detenerme en un punto y es el orden público. Ustedes desde el Viceministerio del Interior tienen información, como lo ha señalado el ministro de Defensa, de que eventualmente el ELN o el Clan del Golfo podrían estar presionando a las comunidades en este paro. Como les decía, la minería de esta escala, en algunos puntos, estoy hablando solamente del Bajo Cauca, mueve más de 38.000 millones de pesos que no entran a ningún sistema de recaudo ni de supervisión. Hay 150 máquinas grandes allá destruyendo el ecosistema que tienen un costo superior a los 17 millones de dólares. La pregunta es, ¿quién te hace esa inversión? Esto no es un pequeño minero y no hay gente toda que esté en el Bajo Cauca. Hay unos poderes externos con los cuales nosotros no nos vamos a sentar, obviamente porque están en la ilegalidad y no son cualquier tipo de estructura. Entonces sí estamos en investigaciones también para saber cuáles son esas estructuras que mueven este capital gigante, ¿cierto? Y aquí lo que estamos protegiendo es al pequeño minero y al minero tradicional, no esas grandes estructuras que le hacen daño al país. Entre los llamados que hacen los líderes del paro es que cese la quema de maquinaria. ¿Ustedes están dispuestos a negociar este punto, por ejemplo? Toda maquinaria que esté por fuera del orden administrativo y jurídico será inmovilizada o destruida. Eso es un tema que no podemos, estaríamos por fuera de la norma, no estaríamos cometiendo un delito como tal. Decirles que el daño en el ecosistema es impresionante, es una cosa que
Los invito la próxima semana, que ojalá ya hayamos levantado el paro, hagamos un recorrido por el territorio. El daño al ecosistema es supremamente gigante. Y además, cuando hay una minería a gran escala irregular, el uso de mercurio, que es una de las sustancias más tóxicas y dañinas para todo tipo de ser viviente, está sobre los ríos. Entonces no hay un punto. Nosotros hablamos con algunas de las personas el día de ayer, como la eliminación o detención de los operativos. Hay operativos por orden judicial y nosotros también tenemos que responderle al país y al mundo por la defensa y protección del ambiente. Por tal motivo, decir que la destrucción de maquinaria se va a detener es un punto que no está en negociación. Toda maquinaria que esté por orden jurídico. Bueno, viceministro, gracias por estos minutos y estamos muy atentos al desarrollo y sobre todo las conclusiones de esa nueva mesa de diálogo que se va a instalar a las 9 de la mañana. Es usted muy amable. A ustedes muy amable por esta importante labor que hacen. Ya el Gobierno Nacional estamos llegando aquí a Catán. Por eso está al fondo, estamos llegando y la idea es que con el diálogo y la concertación podamos salir adelante en esta situación tan compleja. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 7 de la mañana, 10 minutos. A esta hora retomamos el paro minero en Antioquia, que cumple 12 días. Tenemos contacto justamente con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Gobernador, gracias por esta conexión. Muy buenos días, un saludo muy especial para usted, Daniela, Nicolás, a todos los televidentes. Gobernador, usted y las autoridades nacionales habían pedido suspender los diálogos con los representantes de este paro mientras se mantuvieran los bloqueos y los ataques, entre otros, a la fuerza pública. Pero más temprano, el viceministro del Interior nos confirmó que a las 9 de la mañana van a retomar estos diálogos. Confírmenos, por favor, la situación a esta hora. ¿Se levantaron algunos bloqueos? No se han levantado. Hoy mantenemos todavía 2 bloqueos, uno en el sector de Cáceres y otro en el de Zaragoza. Y es un error restablecer los diálogos cuando estas protestas han estado rodeadas de varios hechos de terror que han afectado a la población civil, por supuesto. Quema de unos 5 camiones, motocicletas de transeúntes humildes, de la infraestructura eléctrica, ataques a la misión médica, y no entendemos cómo se puede dialogar en medio de esto. Una condición que nosotros pedíamos para poder restablecer los diálogos, que ha liderado, por supuesto, el Gobierno Nacional, que es el único competente para resolver estas situaciones, es que mientras existieran estos hechos de terror no se dialogara. Sí, gobernador, usted dice, se mantienen 2 bloqueos en este momento, pero lo que señalaba el viceministro es que ya se levantó uno precisamente en el Bajo Cauca e incluso la información que tiene el Gobierno Nacional es que ya se están frenando esos hechos de orden público que han alterado pues, el tránsito de personas y vehículos en el Bajo Cauca. Al Bajo Cauca conducen 2 vías muy importantes, una desde el norte de Antioquia, que permanece bloqueada a la altura de Cáceres, y otra desde el nordeste de Antioquia por una vía Magdalena 2 que permanece bloqueada en Zaragoza. Es decir, el acceso al Bajo Cauca permanece bloqueado y nosotros celebramos que el lunes pasado se hubiese avalado una petición de la Gobernación de Antioquia por parte del Gobierno Nacional para intervenir con el SMAT para desbloquear. Obviamente se avanzó en muchos otros sectores, por ejemplo, Caucasia hoy está mucho más tranquilo que lo que había registrado en días anteriores, pero estos 2 bloqueos permanecen. Han persistido las afectaciones y las alteraciones al orden público, los saqueos, el ataque con tatucos, con armas hechizas a la misma fuerza pública, y por eso nosotros siempre solicitamos no sentarse, no ceder en punto alguno hasta tanto los bloqueos no se levanten. Gobernador, ¿por qué usted dice que este paro, esta movilización está financiada por la criminalidad? De hecho, han señalado directamente al Clan del Golfo. ¿Qué pruebas o por qué hacen esta afirmación? Daniela, el informe del Tiempo el lunes pasado fue bastante explícito. La minería criminal le deja a los distintos grupos armados ilegales más de 5.500 millones de dólares solo en el departamento de Antioquia. Es decir, las rentas de la minería criminal, que deja una estela de destrucción de los activos ambientales en Antioquia, es más grande que el valor de la cosecha cafetera en todo el país. De ese tamaño es lo que está en juego. El Gobierno Nacional tuvo 4 años para incorporar a la legalidad esta actividad. No se incorporó. Nosotros dijimos en muchas ocasiones que
había que cambiar y todavía se requiere cambiar, por supuesto, el marco regulatorio, buscar que esta actividad deje de estar en la oscuridad, pagándole tributos, financiando grupos armados ilegales, incorporarla a la formalidad plena luz del día. Eso no se hizo y hoy quienes ejercen esta actividad no son mineros ancestrales, son mineros a mediana y gran escala con maquinarias multimillonarias, dejando una gran destrucción de los activos ambientales y de paso fungiendo como financiadores de grupos armados ilegales. Gobernador, pero entonces en ese sentido, ¿qué hacer? ¿Qué propone la gobernación de Antioquia para que se levante este paro que ya completa 12 días? Hoy hay una nueva mesa de negociación a las 9 de la mañana, pero pues usted dice, no se están dando las condiciones, los bloqueos y la violencia continúa. ¿Qué se puede hacer? Bueno, los mineros tendrían que comprometerse, uno, a no atacar la fuerza pública, a no derivar sus manifestaciones en hechos de terror. Por supuesto, también el gobierno nacional tiene que mostrar pasos y muestras fehacientes de formalización, de vinculación. A nosotros nos quitaron la delegación minera desde el año 2023, que era bastante útil no solo en la fiscalización, sino en la formalización de la actividad. Y, por ejemplo, hemos dicho, aproveche la carga tributaria propia del sector para hacer de ella un instrumento de incentivo. Buena parte de los títulos mineros que hoy se tienen en Antioquia no se explotan y son explotados ilegalmente por gente que se mete a ellos y lo hace violentando los activos ambientales, pagando la extorsión a cualquier grupo armado ilegal que pase y se la cobre, o a veces incluso infortunadamente trabajando para ellos. Es mejor regularizar la actividad y estableciendo un incentivo tributario para quien tenga un título y no lo trabaje, tenga la posibilidad de arrendarlo o de trabajarlo, porque si no lo hace la carga tributaria sería excesiva y de esa manera un minero, en lugar de pagarle una extorsión a un grupo armado ilegal, podría hacer un convenio con el Batallón Energético y Vial, con la Dirección de Carabineros, podría trabajar siguiendo la regulación ambiental, respetando el acervo ambiental del departamento e incorporando a la legalidad y a los tributos una actividad muy importante que es para Antioquia y para el país. Pues, gobernador, le agradecemos mucho este contacto. Estamos pendientes de lo que pasa en esta reunión. Esperamos buenas noticias para la población civil porque, entre otras cosas, hay cerca de 30.000 estudiantes que no están recibiendo sus clases de manera adecuada. Así que seguiremos acompañando entonces el desarrollo de esta noticia. Gracias, gobernador. Buen día. Gracias a ustedes.